Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, enmarcarles, relacionarles, opinarles sobre los temas de actualidad del día de hoy en España y en el mundo. Con dos premisas, el rigor y la valentía, y dentro de un ámbito general que es el de la libertad. Si no hay libertad, no hay medio de comunicación. Eso es la voz de su amo, así es que ténganlo en cuenta a la hora de elegir. Bien, esta mañana hemos amanecido con susto en Bruselas. Ha habido una especie de tiroteo con Kalashnikov en el metro, una estación muy céntrica de Bruselas. Buscan a los dos tíos que han entrado con los fusiles de asalto Kalashnikov. No han causado víctimas, ha sido un susto, un tiroteo, pues dentro de las instalaciones del metro, en pleno centro de la capital europea, de Bruselas. Y de Bruselas nos vamos a Suecia, porque ayer os contábamos que habían perdido la vida 11 personas en un atentado en una escuela de mayores, en un lugar al norte de la capital, al norte de Estocolmo. Bueno, fue un atentado que las autoridades suecas relacionan con una especie de lobo solitario, que dicen que no tuvo pronunciamientos de carácter ideológico, político o religioso, sino que, bueno, que no saben todavía qué es lo que pudo pasar. El individuo que acabó con la vida de esas 11 personas en Örebro, que así se llama la localidad, pues no se le ha podido interrogar porque cuando llegó la policía se había suicidado. Este es el atentado que se considera el crimen masivo más grave que ha tenido nunca lugar en la tranquila Suecia, donde este tipo de noticias pues no son lo común, claro está. Bueno, y de Europa, en este caso, pues noticia por disparos y atentados, nos vamos a Estados Unidos, donde la noticia es el propio presidente Donald Trump, que va generando pues, ideas o anuncios. Después de verse con el primer ministro israelí Netanyahu, Donald Trump ha pergeñado una especie de idea que ya veremos en qué queda, pero que es interesante que conozcan. Dice que Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza a largo plazo y que la va a reconstruir, convirtiéndola, dice en tono jocoso, en la nueva Riviera de Oriente Medio. Eso tiene un problema, y es que, bueno, pues evidentemente Trump debe contar con la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza. Este plan de Donald Trump cuenta con la oposición, entre otros muchos, del gobierno español, que, como saben, pues es un tradicional aliado de las posiciones políticas de los palestinos que quieren vivir en donde quieren vivir, la Franja de Gaza. Son gazatíes y palestinos. Vamos con Gabriel Serrano, que nos cuenta la actualidad de esto. Marién Vallejo. Donald Trump ha recibido a Benjamin Netanyahu en lo que ha sido la primera invitación del nuevo presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca. Una reunión que se ha realizado en mitad del alto al fuego entre Israel y Hamás y que ha dejado varios puntos de acuerdo entre ambos países. Trump ha anunciado que Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza. Ahora mismo es un lugar de demolición. Prácticamente todos los edificios están derribados, lo que es muy peligroso y muy precario. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza. La poseeremos y trabajaremos. Es una de las medidas anunciadas por Trump. Al control de la Franja de Gaza se suma también la de reconstruirla, asegurando que la quiere convertir en la nueva Riviera de Oriente Medio. El presidente estadounidense busca desmantelar las bombas sin explotar, nivelar el terreno, demoler los edificios destruidos e impulsar el desarrollo económico que genere empleo y vivienda. Ha asegurado también que no descarta el envío de tropas estadounidenses a la Franja de Gaza para apoyar esa reconstrucción y que harán todo lo posible para completar este proyecto. ¿Pero qué pasa con los palestinos que viven allí? Trump ha insistido en que debe ser Jordania y Egipto los que tengan que aceptar a esos 2 millones de personas mientras duren esas labores de reconstrucción. Respecto al alto al fuego, Trump hizo sobre todo hincapié en Irán, asegurando que tiene como objetivo evitar que este país adquiera un arma nuclear y limite así sus exportaciones de petróleo. ¿Pero qué reacciones ha habido de esta reunión? Pues Hamás ha dicho que no va a permitir que Estados Unidos siga con la Franja de Gaza, algo que tampoco comparte China. Jordania y Egipto
Egipto ya han enunciado que no van a acoger a esos palestinos, coincidiendo con las posturas de Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe. Esto de momento no le preocupa a Donald Trump, que asegura que tarde o temprano van a aceptar este plan. Y hoy hemos descubierto un nuevo perfil de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los aranceles los vimos ayer. Hoy ha habido un hilo que hay que seguir, porque había un hueco legal muy bien ocupado por algunas grandes vendedoras por online de productos made in China. Hablo de cadenas como Shein o como Temu. Bueno, pues han visto que el agujero es que solo pagan impuestos a partir de los $800 de coste. Y el Servicio Postal norteamericano ha informado a primera hora que dejaba de entregar los paquetes del país asiático. Ahí lo que viene encima es que le van a poner carga fiscal a todos los productos, no solo a los superiores en precio a $800. También en Europa han empezado a ver que pues hay un coladero de los productos que no llegan a los $800, que no pagan ningún tipo de arancel, que no pagan ningún tipo de impuesto, y están a punto de que ese agujero, ese resquicio, se cierre. Donald Trump prohíbe los envíos de Shein y Temu a Estados Unidos. El presidente estadounidense continúa adaptando medidas contra China y suspende temporalmente cualquier paquete internacional procedente de China o Hong Kong. Ahora los estadounidenses tendrán que despedirse de comprar ropa barata y otros artículos en Shein o Temu, dos de las mayores multinacionales del comercio chino. Se trata de un duro golpe para el país asiático. Precisamente Shein facturó en Estados Unidos 26.500 millones de dólares en 2023, superando incluso a empresas como Inditex. La clave está en la excepción de compras de minimis. Esta norma, a la que ha puesto fin Donald Trump, permitía a cualquier persona enviar paquetes con valor inferior a $800 sin pagar aranceles ni pasar por inspecciones. Precisamente, Shein y Temu utilizan este tipo de envíos para construir su modelo de negocio. Se libran de pagar los costes aduaneros y eso les permite reducir el precio de sus productos. Como era de esperar, las importaciones de productos baratos desde China se han disparado en los últimos años, algo que no ha sentado nada bien a las empresas estadounidenses, por lo que Trump está decidido a acabar con ello. Ahora todos los productos que lleguen desde China tendrán que pasar por la aduana, pagar aranceles y costes de importación. A la espera de una posible negociación entre Trump y Xi Jinping, China contraataca con aranceles propios, mientras que Temu y Shein se enfrentan a una amenaza existencial. Todo esto ha llevado a Bruselas a iniciar una investigación a Shein por posibles prácticas desleales. Una investigación similar a la ya abierta a su rival Temu. El Ejecutivo Comunitario quiere poner fin a la exención de pago de aranceles por un valor inferior a 150 euros. Y también deben saber que Argentina ha decidido, como hiciera Trump al llegar a la Casa Blanca, abandonar la Organización Mundial de la Salud por el trato, el funcionamiento que tuvo la OMS en la pandemia. Lo anunciaba el portavoz argentino del gobierno argentino, Adorni. Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Para continuar hablando de salud, me acompaña ya aquí don Adolfo Albistur, que con Mejorando tu Vida pretende una cruzada contra la artrosis, ¿no es cierto? Vamos a por ella, no la vamos a curar, pero vamos a quitar el dolor. Antes me vas a permitir que salude a Gregorio, porque me ha sido muy curioso, porque nos ha llamado y nos ha dicho, oye, gracias a los guantes vuelvo a hacer mis maquetas, mis barquitos, mis aviones, o sea que encantadísimos de que sea así. Es verdad que cuando tú tienes dolor y tienes que hacer cosas con las manos, claro, te invalida y lo haces, pero lo haces de una manera desagradable porque estás con dolor. Bueno, los guantes que nos están haciendo, 20 minutos, nos los ponemos por la mañana, otros 20 por la noche para que realmente sea un tratamiento como debe ser. Masaje, vibración, calor, eso lo tienen todos los productos porque
es bueno, tanto el masaje como la vibración con el calor. En el caso de los guantes trabajamos con ondas pulsantes, que son las que penetran en la articulación para que realmente haya mejor irrigación y podamos mover mejor, y eso haga que se muevan las manos y que no se anquilosen. En el caso, fíjate, de la rodilla... 20 minutos de uso, 20 minutitos, en la cama se puede usar, o sea que los otros tratamientos aislados es imposible. Bueno, pues esa es la gran cosa. Hay personas que se lo están llevando a esquiar, o sea, por el calorcito y tal, así que fíjate las ideas que nos van dando. Bueno, el caso de la rodilla, estamos hablando de ese dolor de rodilla que te impide a veces salir a caminar, ahora con el frío además, y dices, pues no salgo o no subo las escaleras. Bueno, no. Nos colocamos la rodillera, aquí trabajamos con terapias de luz, que es ultravioleta e infrarrojo. Otra tecnología distinta. Diferente, 10 minutos en una rodilla, si tenemos las dos, otros 10 en la otra rodilla, y con eso es suficiente para que pasemos un día mucho más agradable. Y luego está aquí la última novedad, que estamos hablando de este cinturón, que te lo puedes colocar tanto en cervical, en dorsal y en lumbar. Aquí trabajamos también el LED, que es infrarrojo en su doble modalidad, masaje, vibración y calor, y vamos a quitar ese dolor de espalda, ese dolor de lumbago, ese dolor de cervicales, que a veces ya no es tanto artrosis, también puede ser un tema postural, que estemos mucho con el ordenador, etcétera, etcétera. Así que encantadísimos de que tanto a Gregorio como a muchísimas personas que lo tenéis y estéis contentos, y muchos más que lo vais a tener. ¿Cómo nos podemos hacer con alguno de estos instrumentos, estos inventos made in Spain, que dan un paso adelante en tecnología contra el dolor? Contra el dolor. Hay un teléfono, os invito a que llaméis. Sí os voy a pedir que llaméis una sola vez, porque se va a quedar la llamada registrada y os vamos a devolver la llamada. No os preocupéis, nosotros os devolvemos la llamada. En este caso 900-730-122, tensiómetro que habla vuestro y un descuentazo en cualquiera de los productos por ser espectadores del Toro Televisión. Tensiómetro de regalo y descuentazo. Pues ahora ya depende de vosotros. El dolor se va a acabar si vais con estos productos que, como decía Gregorio, pues son un alivio y permiten hacer cosas que uno estaba muy triste, seguro, Gregorio, por tener que dejar de. Claro. Tener que dejar de siempre es una cosa que se lleva fatal. Adolfo Albistur, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a estas innovaciones tecnológicas made in Spain. Eso es muy importante. Para mí, muy importante también. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, y de ahí nos vamos a ir quiero que conozcan algo que está pasando en Cataluña. En Cataluña llevan en una semana 5 muertes violentas en diferentes lugares, Barcelona, Badalona, Santa Perpetua de la Mogoda, en fin. El jefe de los Mossos de Escuadra dice que de ahí no se pueden sacar conclusiones, pero lo cierto y verdad es que son 5 muertes en una semana, como acredita este gráfico que veis ahí, donde se pone los días, los lugares, etcétera, etcétera, para que nadie diga que esto es alarmismo. Esto es lo que hay. 5 muertes violentas, 5 asesinatos en una semana en Cataluña. Bueno, y de Cataluña nos vamos a un tema que nos preocupa muchísimo. Yo dije aquí hace muy pocos días que era muy relevante, algo que publicó ABC, según esa información, que provenía de una persona que formaba parte de las unidades especializadas en rescate. Estuvieron 4 días retenidos antes de actuar, mientras la gente se moría ahogada en los parkings o en la calle, o se la llevaban las aguas a la Albufera. Recuerdo ese comentario que hicimos aquí hace unos días. Hoy os traigo algo en un sentido parecido. Unos audios que demuestran que el jefe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que dependía de Teresa Rivera en ese momento del ministerio, pues reconoce que hubo 2 horas y media en la que no se transmitió ninguna información. Eso lo dice él en este audio, que dice el gobierno que, bueno, que este audio puede estar manipulado, que no es verdad, que sí se dieron los avisos, pero aquí está lo que dice el jefe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Más de 3 meses después de la riada que afectó a diferentes puntos de España, sigue sin haber responsables oficiales por inacción en sus funciones y falta de comunicación. Una de las zonas más afectadas fue la Comunidad de Valencia. El lunes 28 de octubre, a partir del mediodía, ya había informaciones de los servicios de emergencias de la Comunidad Valenciana, advirtiendo de las fuertes tormentas que podían llegar, pidiendo mantener limpias bajantes y terrazas para evitar inundaciones, evitar barrancos, cauces o ríos.
Varios municipios empezaron a tomar medidas. El día 29 de octubre, entre las 12 del mediodía y las 4:15 de la tarde, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó con correos a Protección Civil y a los sistemas automáticos de información hidrológica de la situación del barranco de la Rambla del Pollo. En ellos aseguraban que primero la tendencia era ascendente y después que había un descenso del caudal a un nivel sin riesgo. Después de este último correo se pasó de 28,7 metros cúbicos con tendencia descendiente a los 1.686 metros cúbicos. 2 horas y media sin información, según las autoridades competentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre el desbordamiento de la Rambla del Pollo. En una junta del gobierno de la Confederación, el secretario autonómico de la Consejería de Medio Ambiente, Raúl Mérida, le preguntó por este hecho a Miguel Polo, el presidente del organismo, el cual afirma que informaron, pero no de la Rambla del Pollo. La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitimos. Pero te explico, claro que se transmitió. Se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo, lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha sacado un comunicado en respuesta a la publicación de los audios, asegurando que las palabras están sacadas de contexto. Con la frase "lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo", Polo se refirió a que durante ese preciso lapso de tiempo los sistemas no enviaron ningún aviso automático sobre el incremento del caudal en el barranco, pero sí que funcionaban y transmitían datos actualizados cada 5 minutos. Niegan el apagón informativo que esgrime la Generalidad y aseguran que los servicios estaban conectados entre sí de forma permanente. El organismo da toda responsabilidad sobre la alerta a la población a la dirección de la emergencia. Y, lógicamente, conocer ese audio ha reaccionado la Comunidad Valenciana pues como un solo hombre, indignada ante lo que es el conocimiento de que del Barranco del Pollo, que es donde hubo más de un centenar de víctimas, de eso no, la Confederación no tuvo información. Bueno, esto lo reflejan pues algunos comunicados políticos, como el del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Hay muchos más en el mismo sentido que pues se hacen cruces de ese anuncio que contradice mucho algunas versiones anteriores. Como queremos conocer la opinión de alguien desde Valencia que vea este tema con cierta, digamos, desapasionamiento o neutralidad, nos queremos poner en contacto con don José María Llanos, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas y que creo que ya nos acompaña a través de Zoom. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, don Javier, encantado de estar con ustedes. Un placer. Vamos a ver, ¿qué impresión saca usted después de oír esto, esas palabras de Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Mire, aquí la cuestión al final también en esta ocasión es de tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de cuándo se dieron los avisos, cuándo no se dieron. Aquí en esta información sobre las declaraciones del señor Polo y las posteriores aclaraciones también es de tiempos. Ayer salta la noticia, se reconoce en sus propias palabras, y así está grabado y así lo han indicado ustedes perfectamente, como dijo que no se había informado sobre el incremento de un 58%, perdón, de multiplicar por 58, es que es tan bárbara la cantidad, de 28 metros cúbicos a casi 1.700, se multiplica por más de 58 la cantidad de agua del caudal del Barranco del Pollo. Reconoció que no se había comunicado, que durante más de 2 horas había habido un apagón informativo, cuando cada 5 minutos se tiene que informar de esas situaciones, y efectivamente así está previsto legislativamente, y lo bien cierto es que no se hizo. Hoy se dice que se estaba refiriendo a otra cuestión, que se estaba refiriendo, que se ha sacado de contexto, pero lo cierto es que la noticia de ayer, por cierto, antes de que nos enteráramos de que el gobierno había pedido, curiosamente, y usted sabe, don Javier, que en política no existen las casualidades, antes de pedir su cese como vocal del Consejo de Administración de la empresa valenciana de saneamiento de residuos del señor Polo, él había dicho muy claramente que no se había advertido del incremento por 58
del caudal del Barranco del Pollo, lo que evidentemente, junto a la apertura de la presa de Forata, de lo que tampoco la ministra de Transición Ecológica de entonces, la señora Teresa Rivera, nos informó ni informó a los municipios que iban a verse afectados por ese arrastre, por esas olas de tantos metros y por ese arrastre de lodo, de caña, de todo lo que había en los barrancos. Tampoco se informó ni de la apertura de la presa de Forata ni del caudal terrible al que había llegado el Barranco del Pollo. Señor Llanos, quiero conocer su opinión. Ayer leímos en ABC, contaba uno de los profesionales del rescate, que les habían tenido paralizados 4 días hasta que pudieron empezar a actuar, que había unidades que tuvieron que darse la vuelta por órdenes del gobierno central, tuvieron que darse la vuelta y volver a sus acuartelamientos porque no les dejaban actuar. Estos dos hechos, que hemos conocido de Polo y las responsabilidades de la Confederación Hidrográfica del Júcar y el de los especialistas en rescate, que fueron ralentizados 4 días, ¿esto es fácil que llegue a las causas abiertas en los tribunales? ¿Vais a tener o alguien va a tener que impulsarlo o se va a quedar fuera? ¿Cómo lo ve usted? Yo desde nuestra posición en las Cortes Valencianas, evidentemente, como ustedes saben, Vox propuso la aprobación de una comisión de investigación respecto a las responsabilidades políticas para depurar todas y cada una de las responsabilidades. Y a nivel de tribunales, pues evidentemente se verá cuando se obtengan las conclusiones de esta comisión. En todo caso, yo no sabría decirle, porque no tenemos nuestro grupo parlamentario esa información, de si se ralentizó o se paralizó o se negó o se dijo que no se actuara durante esos 4 días. Lo que sí sabemos y lo podemos acreditar, porque estuvimos allí, en esa zona de guerra, que es lo que parecía la zona afectada a estos municipios alrededor de Valencia, lo que sí sabemos es que durante varios días allí no apareció un solo efectivo del gobierno central. Lo que sí sabemos es que en el cuartel de Bétera, en el acuartelamiento de Bétera, que está a escasos kilómetros de estos municipios, a muy escasos kilómetros, estaban desesperados nuestros soldados, todos nuestros militares, desesperados porque se les prohibía actuar, no se les dejaba actuar y tenían que venir de otras partes de España, demostrando esa gran solidaridad de los españoles cuando estaban fuera de guardia, cuando estaban en tiempo de descanso, venían a ayudarnos militares, protección civil, sanitarios, etcétera. Pero lo cierto es que aquí no nos llegó la ayuda y además es que no lo puede negar el señor Sánchez. El señor Sánchez dijo a los valencianos que si queríamos la ayuda que la pidiéramos. Lo tenía muy fácil. Tenía que dictar el nivel 3 de emergencias y aquí podrían haber venido todas las decenas de miles de efectivos militares que necesitábamos los valencianos. Don José María Llanos, le agradezco enormemente su participación en el programa, le deseo una feliz tarde y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a su disposición. Gracias. Tiempito para hablar de drogas. No tengo grandes cosas, pero sí muy significativas. Nos vamos a ir a Málaga. Ahí se ha producido una operación antidroga del Cuerpo Nacional de Policía, de la Europol, en fin, bueno, una operación de carácter internacional. ¿Por qué? Bueno, pues que han descubierto una plantación de unos 1000 metros cuadrados, una plantación que tiene una peculiaridad y es que es subterránea, es decir, alguien ha estado cavando y cavando hasta poder conseguir que en esa cueva a la que estamos entrando, pues dentro haya 1000 metros dedicados a producir drogas debidamente pues con la electricidad debidamente robada de los cables públicos de la zona, en Málaga, insisto. Además, resulta que estaban en plena diversificación del negocio y por eso había en ese mismo lugar 2 laboratorios para producir cocaína.
El resultado de la operación, pues 24 detenidos, 6 de ellos en España, el resto en otros países, porque como decía al principio es una operación internacional. En España se producía, de España se transportaba y se vendía tanto en España como en otros países de nuestro entorno. Y de Málaga, donde la situación es así de llamativa, nos vamos a una operación de la Policía Municipal de Madrid que ha detenido a un hombre de unos 30 años que conducía en zigzag y que posteriormente intentó darse a la fuga a pie después de haber sido parado por los agentes. ¿Qué le encontraron en el coche? Pues en el maletero del vehículo unos fardos de droga, y concretamente unos 9 kilos de hachís que llevaba este hombre en su coche. Y esto pues es pan de cada día en las ciudades de nuestro país, como las plantaciones de droga pues también son pan de cada día del mundo rural o no tan rural, porque eso de Málaga que hemos visto no tenía pinta de ser muy rural. Momento para que os hable del Club de Amigos y para que os recuerde, para que os recomiende la conveniencia de entrar a formar parte de la familia de los amigos del Club del Toro Televisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque me parece que si queréis que vuestras ideas prosperen a velocidad crucero, necesitáis del concurso de este medio de comunicación con el que, por cierto, compartís buena parte de vuestras ideas, de vuestras creencias y de vuestros valores. Si lo pensáis, seguro que me dais la razón. Manera de solucionarlo, muy fácil. Se coge el teléfono, se llama al 91 616 2464 y en 5 minutos el asunto concluido. Nos habéis hecho más fuertes y os doy palabra de que esa mayor fortaleza va a servir para difundir esas ideas que compartimos, vosotros y nosotros. Me dicen en el club que os recuerde que tienen prevista una visita a un lugar de Madrid muy emblemático, el barrio de las Letras del Parnaso o barrio de los Comediantes, como quieran. La visita se celebrará el próximo lunes 24 de febrero por la mañana. Iremos de la mano de un guía extraordinario que es Javier Sardón. ¿Y qué veremos? Pues en la visita el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza Canalejas y luego nos vamos a callejear por lugares en los que han vivido durante siglos, tascas, tabernas, pastelerías, medias, y así hasta llegar a la Plaza de Santana, a la calle Huertas, a las calles que pues relatan los grandes literatos españoles del siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Si estáis interesados, mismo teléfono que dije antes para reservar plaza, porque las plazas son limitadas y sería una pena que dejarais pasar la oportunidad si el barrio de las Letras del Parnaso es que despierta vuestro interés. Nos vamos a ir a publicidad. Las 8:01, que es un casi ser puntual en eso de abrir la mesa de análisis político. Nuestros invitados en el día de hoy, presentación urgente. Don Roberto Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una sorpresa para usted. Permítame, expectante estoy. Permítame que presente a don José Ramírez, que además de catedrático universitario es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, claro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo. La sorpresa es para los dos, en realidad. Bueno, aquí entraría un redoble de tambores fantástico, pero no es el caso, porque no hay que hacer leña del árbol caído. El hermano de Sánchez, David Azagra, ha remitido un escrito a la Diputación de Badajoz renunciando al contrato de alta dirección que tiene con ellos para dirigir ese centro de artes escénicas que no sabe dónde está. O sea, él dice que, bueno, pues que renuncia. Ahora no sé de qué color van a vestir esto, pero esto suena a un reconocimiento de culpa clamoroso. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero algo ya hemos conseguido. Hay que ser positivo en la vida. Hay días que cuesta también, es verdad. Pero hoy no me digáis que no, la cosa no tiene gracia y salero. Empezamos bien
Empezamos bien el día. Bueno, Roberto. Lo comentábamos justo antes de entrar. A lo que renunció es al sueldo, porque al trabajo nunca fue. Es verdad. No puedes es verdad. renunciar al trabajo. Ay, ¿cómo sois los asturianos? Siempre le ponéis pegada a todo. Hombre, joder, que no me amargues la parte simpática Sí, del día. claro. Él ha renunciado al trabajo y digo, bueno... Oye, si ese dinero redunda en el bienestar de los pacenses, yo contento, pero esto es evidentemente encantado. que es porque ha salido a la luz, y ahí es el buen hacer del periodismo y de la judicatura, de la investigación, para que este señor se vea expuesto a sus vergüenzas y no tenga otro remedio que, aunque sea por un mínimo de pudor, decir, bueno, yo esto lo dejo hasta aquí. La música lo va a notar, sin duda alguna. Sin duda alguna. Don José. Bueno, en España nos enteramos de algunos nombres curiosos, como lo de ñoquis, que venía de Argentina, y la gente al principio se extrañaba de la existencia de eso, y yo decía, pero bueno, ¿de qué os extrañáis? Cuando yo estuve en la carrera, yo tenía una compañera que se suponía que era auxiliar administrativa en el puerto de Santa María, pero que era familia de un alto cargo socialista y que fue compañera mía varios años. Y nunca faltó ni a una clase, ni a un café, ni a una cerveza. Y eso era porque no tenía que ir, por supuesto, de trabajo. Es algo que lleva muchísimos años y que, por desgracia, aquí en España pues no había salido a la luz. Yo creo que esto tiene que ser el principio de una investigación de entrada periodística mucho más amplia, para poder atacar a todos esos cargos de la administración que están ahí y que nunca han trabajado para los españoles. No es fácil. Ganas tenemos, pero no es fácil, porque ya sabe usted que la privacidad, ya sabe usted que la transparencia no es la virtud más acreditada en la sociedad española. No. Yo decía ayer aquí, y lo repito, tengo unas ganas, le voy a pedir a Milei que me preste la motosierra, que me la deje un rato. Tengo unas ganas de entrar con motosierra o con pala retroexcavadora en Moncloa para ver de los 1000 asesores de Sánchez quién va y quién no va a trabajar. La cosa es bastante llamativa. Tengo alguna sospecha, no es una cosa que diga tal. Tengo alguna sospecha, pero claro, no puedo traicionar a la voz cantante. Me tendré que esperar a que alguien en transparencia ejerza las funciones por aquello que cobra y, bueno, nos diga a ver cuántos días trabajó cada uno de esos más de 1000 asesores que tiene Moncloa. Hace falta una siega. ¿No ves la hoz y el martillo de los comunistas? Pues coger la hoz y empezar a segar. No, si no es mecánica o eléctrica, esto no te lo haces, ya te digo yo, a golpe de hacha. No. Bueno, en Estados Unidos Musk está desarrollando incluso técnicas para poder evaluar qué debe ser eliminado, y además teniendo en cuenta la formación de este hombre y teniendo en cuenta su trasfondo técnico, estoy muy convencido de que va a generar herramientas que van a ayudar, que van a facilitar mucho la labor de los siguientes que entren con motosierra, que probablemente entren en todos los países de entrada en muchos países de la Unión Europea. Sí. Bueno, hasta ahí la felicidad. Lo que viene a continuación son algunas cosas feas, ¿verdad? La primera de las que yo he elegido hoy para que podamos comentarlas ante ustedes es que el Gobierno cambia una ley al publicarla en el BOE y da otro paso para legislar de espaldas a las Cortes. Les cuento. Se trataba de modificar una subida salarial que afectaba a un grupo de jueces y se utilizó el Boletín Oficial del Estado como si fuera una corrección de un error anterior. Esto es muy frecuente, los que lean el BOE me entenderán. Es el Gobierno que peor escribe lo que publican en el BOE y que causa más añadidos, desmentidos, clarificaciones o supuestas clarificaciones. Pero no era un error, se hizo colar como corrección de un error, cuando lo que, por ser generoso, podríamos decir que fue un olvido, intencionado o no, eso ya no lo sabemos. Y los letrados de las cámaras que hemos podido consultar y que conocemos qué es lo que dicen, es que esta es una práctica muy peligrosa y que podría conducir a que en el futuro Sánchez cumpla aquella especie de admonición que nos dejó muy sorprendidos. Yo puedo gobernar de espaldas a las cámaras. Sí, bueno, es algo que en realidad lleva haciendo bastante tiempo. Claro, nos sorprendemos cuando vemos
cuando sale a la luz alguna práctica de estas, pero que por desgracia han sido relativamente frecuentes. Y cuando ves que cuando los grupos, en 2019 cuando entramos, las correcciones técnicas, pues muchas veces se las mirabas y decías que efectivamente eso era una corrección técnica. A día de hoy tienes que tener mucho cuidado de que no te metan en una corrección técnica algo que no tiene nada que ver con eso. Pero vamos, que es más de lo mismo, es el gobierno intentando engañar a los españoles, intentando engañar a los diputados y por desgracia en esto estamos prácticamente solos denunciándolo. La mayoría de los grupos, aunque sea mentira, aunque sea una práctica evidentemente muy condenable, no van a decir absolutamente nada. Hay un personalismo autocrático, que por eso se llama sanchismo, yo creo, no es porque sea un invento, sino que el término es bastante ajustado, y además donde él trata de anular los contrapoderes, gobernar de espaldas a las cámaras, como decíamos, confunde el BOE con el boletín oficial del PSOE y a la vez confunde el PSOE con el gobierno. O sea, el gobierno es el partido y el partido es él. Entonces intenta aunar todos los poderes, además con una salvaje campaña de escrito a jueces y a medios de comunicación, a los que no le son afines, que al final dices, bueno, este hombre, ¿por qué se empeña? Y bueno, porque yo creo que tiene tics de autoritario. Muchas veces, en este empeño de resucitar a Franco y mover el espantajo, yo creo que tiene cierta envidia, por así decirlo, de los 40 años de jefatura de Estado, y Sánchez se ve él a sí mismo pues 4 décadas tranquilamente, lo que pasa es que claro, a lo tiene más complicado, pero él en su cabeza, en sus delirios de grandeza, es posible que piense cosas parecidas. Es posible. Bueno, sigamos. El primer plato del menú de hoy tiene que ver con la corrupción, en este caso con los fiscales que dependen de Álvaro García Ortiz. ¿Qué es nuevo de todo esto? Hoy hemos conocido la literalidad de la declaración que hizo ante el Supremo la semana pasada, el día 29 de enero, para ser más exacto y preciso, don Álvaro García Ortiz ante un instructor del Tribunal Supremo. En esa literalidad, dice Álvaro García Ortiz, el instructor tiene una certeza que no le lleva a buscar el conocimiento de la verdad. Bueno, pues hombre, dicho en román paladino, es decir, este juez está más o menos en el lawfare, está más o menos en la prevaricación, porque esa presunción de que a mí este instructor no me puede juzgar, porque claro, él está en la certeza de España y tal. Estoy pensando en los etarras, porque sus argumentos en la Audiencia Nacional eran muy parecidos a este, expresados peor, eso sí, de una manera más ruda, ¿no? Pero bueno, usted es un siervo de ese Estado que nos oprime a nosotros, que somos los liberadores del país. Algo parecido a eso es lo que destila el fiscal Álvaro García Ortiz en su argumento ante el Tribunal Supremo. Y digo yo, ¿decir eso no supone un desacato al tribunal? Puro sentido común, ¿eh? Bueno, hoy además de eso, el fiscal general en ese mismo argumentario, o conocido hoy, admite que se pudo o se cometió un error con el novio de Ayuso. No dice quién cometió el error ni en qué consiste el error. Y les damos cuenta también de que ha declarado su mano derecha, Diego Villafañe, que es un fiscal que ya nos dio una espantada la semana pasada, porque este dice, no, yo soy imputado, pues yo voy a elegir el abogado que me representa en el Supremo, no voy a ir con la abogacía del Estado, que eso pinta mal. Y se buscó al de los Pujol, Jerónimo Martel, Cristóbal Martel, perdón, que es un grandísimo penalista, muy conocido. Bueno, hoy ha ido al tribunal y entre algunas negaciones obligadas de esta, no fue la Fiscalía quien filtró esto lo conocían 500 personas, ha deslizado un argumento que es muy valioso y que liga con eso de buscarse un abogado que pagara él y que le defendiera de verdad. Bueno, ha dicho que todo lo que hizo o lo que no hizo fueron órdenes de la superioridad. Y hasta ahí puedo leer porque no ha sido más explícito. Entró como si nada y por la puerta principal del Tribunal Supremo. No respondió a ninguna de las preguntas formuladas por el juez Hurtado, pero sí a las de su defensa. Y una semana después, conocemos qué fue exactamente lo que declaró el fiscal general del Estado.
Para justificar no dar respuesta a las preguntas del juez, dijo que no lo hacía porque actuaba, cita textual, con predeterminación que le impedía descubrir la verdad en el caso. Negó que intentará perjudicar al empresario González Amador por ser la pareja de Díaz Ayuso. También que hubiese puesto obstáculos entre las negociaciones con el investigado y la Fiscalía. Lo más destacable es que justificó el borrado de datos de su teléfono móvil, primero porque él lo borra absolutamente todo, eso en respuesta a su defensa, y segundo porque contenía datos ultrasensibles que podrían afectar a la seguridad de todo el país. Álvaro García Ortiz llegó a reconocer incluso que se pudo haber cometido un error cuando tuvieron conocimiento, dice, el 7 de marzo de la causa contra la pareja de Ayuso. No se autoinculpa, habla de la Fiscalía, cuando con la emisión de la nota de prensa asumió la responsabilidad última. Este miércoles declaraba en el Supremo una de sus personas de confianza, el teniente fiscal Diego Villafañe. Ante el juez Hurtado habría asegurado que existe una cierta enemistad entre el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Villafañe ha negado que filtrara el expediente con los datos privados de la pareja de Ayuso. Es más, insiste en que hasta 500 personas podían tener acceso a él. Dice que no tuvo acceso tampoco a los correos y, al igual que su compañera Pilar Rodríguez, ha declarado que le dio el expediente a su superior Álvaro García Ortiz porque están en todo caso obligados a obedecer por su rango. Don José Ramírez. Bueno, es más de lo mismo, por desgracia. Estamos asistiendo a la destrucción de las instituciones en España por parte de un gobierno autocrático. Esto es gravísimo, pero es que si lo viéramos, si se diera un contexto aislado, si fuera bueno, una anécdota que se produjera una vez en un tribunal, pero es que estamos viendo esto en la misma semana en que un antiguo presidente de gobierno español, Zapatero, ha dicho que los jueces tienen que obedecer al gobierno. O sea, estamos en un marco que es evidentemente liberticida. Este gobierno está dando los mismos pasos y nos lo dicen muchos venezolanos con los que nos encontramos, que dicen, están yendo mucho más rápido de lo que fueron en nuestro país en la destrucción del Estado de Derecho. Y claro, es absolutamente imprescindible pararles como sea. Y eso es algo que en estos momentos solo mi grupo parlamentario, solo Vox está haciendo, porque no se puede acordar absolutamente nada con unos señores que se están dedicando a la demolición, a la destrucción completa de las instituciones democráticas en España. Sí, sí, además mencionas a Zapatero, ya me vino a la mente todo este señor que yo no suelo desear mal a nadie, pero a Zapatero todo lo que no sea una mazmorra en las que estaban la hermana y la madre de Ben-Hur, aquellas, pues me parecería poco, la verdad. Pero bueno, mira, los jueces, hay un cerco judicial al gobierno y el gobierno a la vez tiene una campaña contra los jueces porque, por ejemplo, a Carlos Peinado y a Ángel Hurtado les están dando cera y caña desde el gobierno y los medios afines, que es una práctica vergonzosa porque es, de alguna manera, tratar de condicionar al aparato judicial, que es que dice que cometió muchos errores. El primero de todo es ser fiscal general y no saber que los mensajes del WhatsApp, aunque los borres que quedan ahí, que eso hay una base de datos, hay una nube, etcétera, lo debería de saber ya desde la época de Pegasus, por lo menos, pero bueno, eso es como Koldo y Aldama y Ava los que chateaban entre ellos y pensaban que eso no se podía filtrar o que la UCO no lo podría entrar ahí. Bueno, tenían a un mando de la Guardia Civil que les vendía no sé qué criptograma y se metía la pasta en el bolsillo y eso sirve de poco. Y luego que ha habido premeditación y ha habido prevaricación y ha habido un intento de desacreditar y destruir a un rival político a través de su pareja porque intencionadamente lo filtraron y es, digamos, la guerra sucia de la política, pero claro, la guerra sucia tiene que tener consecuencias también. Si vas por ese camino, también los jueces van a ir por el camino que tú has tomado. Claro, es que además se pueden, o sea, muy probablemente se haya encargado la instrucción de ese caso de forma irreparable. Claro, pero fíjate que los de a pie podemos decir 30 barbaridades y somos responsables de las barbaridades según sean de grandes. Ahora, un jurista, el fiscal general del Estado es un jurista y no puede ir a un tribunal, al Supremo, nada menos a decir, no, usted tiene predeterminación que le impide buscar la verdad, que yo soy el propietario de la verdad. Oiga, vamos a ver, la única predeterminación que tiene un instructor de cualquier tribunal, pero en especial del Supremo, es ver si lo que le ponen encima de la mesa corresponde a la ley o no.
Y eso lo sabe perfectamente Álvaro García Ortiz, que lo que estaba abriendo era pues una especie de grieta por la que intentar defender el día de mañana que han vulnerado sus derechos constitucionales y que por lo tanto tiene derecho a llevar un recurso al Tribunal Constitucional que seguramente pues algún día, si no cambia la composición del Tribunal Constitucional, le admitirán y le lavarán, le darán brillo y esplendor como a los de los seres ocurrió, que ya está más visto que el tebeo. Ahora, eso se puede hacer con una cierta elegancia o se puede hacer en el plan más horrorosamente hortera en el que lo ha hecho el fiscal general del Estado. Vamos, tú no te puedes producir así ante el instructor del Tribunal Supremo. So pena de que te hagas el antipático y vayan a por ti, más de lo que en la ley se... A ver si se creen que eso se lo dejan decir a cualquiera delante de cualquier instructor de una causa penal en España. Bueno, hemos visto estos días la instrucción del asunto de fútbol, del piquito de la chica. Del piquito y bueno, el instructor cuando le han dicho cosas que le ha parecido que no entraban en cuestión o que eran una falta de respeto, se lo ha hecho saber de una manera muy contundente. Sí, muy bien. Y a este señor se lo podrían haber dicho de una manera muy contundente. Lo que pasa es que, como están intentando evitar los jueces dar pábulo, darle facilidades para que se presente ante el Constitucional, pues claro... sí, se tientan la ropa. Se tientan la ropa, pero... pero ya sabe lo que decía doña Elena Francis, que por cierto era un hombre, el que escribía, era un seudónimo, ¿no? Decía, hija mía, vale más ponerse una vez colorada que 1000 veces amarilla. Pues podrían empezar a pensar así los señores de la justicia, porque les va en ello todo. Todo. A nosotros también, es cierto, pero a ellos, ¿qué te digo yo? Bueno, hoy ha dicho una cosa el enigmático Emiliano García Paje, el valiente de la Mancha. El valiente de la Mancha ha dicho una cosa que está bien que conozcáis, porque, bueno, hay alguien en el PSOE que empieza a advertir una circunstancia de la que aquí hemos hablado largamente y que está bien que si Emiliano la comparte con nosotros, el criterio, ¿cuál es el criterio? Pues que un adelanto electoral ya solo depende de la evolución que tomen los casos de corrupción en los tribunales, y eso es así. Todo este lío judicial, ¿en qué va a acabar, no? Y yo creo que va a tener mucho que ver con el desenlace final de la situación política. Aunque todo va a un ritmo, digamos, nada mediático y nada, porque la justicia lleva sus ritmos, no lo sé. Yo confío, ojalá, deseo que mi partido pueda salir indemne de tanta, digamos, de tanto riesgo ahora mismo, pero es un precipicio peligroso. Bueno, el valiente de la Mancha. El señor Paje dijo en un evento en Sevilla el otro día que organizaba Reverte y demás, que dice, yo discrepo de mi partido en el 80% de las cosas. Coime. O sea, mira. Claro, pero tiene un hermano gemelo que se dio de baja del PSOE, ese discrepaba pues en el 90, seguramente. Pero este señor es el que dijo que cuando el COVID, que Castilla-La Mancha tenía contagios porque venía de Madrid una bomba vírica. O sea, ese es Paje, es este señor. Ese es el que critica al PSOE, pero luego al final se pliega y le dice que todo que sí a Sánchez. Y aún peor, mantuvo cerrado un hospital que estaba recién construido en Toledo, pues en la pandemia se la pasó medio cerrado. Pero quiero decir, sí, a ver, normalmente se dice, no tienes que coincidir en un partido al 100% para votar, intenta votar al que más coincida contigo, vale, pero si dices que el 80% de las cosas no estás de acuerdo y sigues ahí afiliado al PSOE y de hecho en un cargo importante, pues hombre, dice muy poco de ti. Bueno, lo que pasa es que gana elecciones, claro, pero gana elecciones precisamente por hacer este tipo de teatro. O sea, este hombre no ha llevado a su partido en Castilla-La Mancha a votar en contra de las medidas que proponía Pedro Sánchez en el Congreso en ninguna sola ocasión. Lo único que sucede es que este hombre necesita que le vote un perfil, un votante más conservador que el votante del PSOE en otras partes de España, y entonces tiene que asumir una caracterización diferente, y el PSOE lo sabe y el PSOE se lo permite. Cuando otros varones que no tenían ese tipo que tenían provincias diferentes o que tenían territorios diferentes, han intentado hacer algo semejante, pues lo han cortado de raíz. A este se le lleva permitiendo
muchísimos años porque saben que eso es favorable para el PSOE. Esto es teatro, más teatro, y no hay que prestarle la más mínima atención. García Paje es un varón socialista que cuanto antes desaparezca de Castilla-La Mancha, mucho mejor para todos, y que simple y llanamente está intentando engañar a las personas conservadoras de Castilla-La Mancha que le votan. Bueno, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa de publicidad. Estamos de vuelta en 2 minutos. Oye, el comisionista Aldama ha cogido la pala y ha echado 2 paletadas de WhatsApp sobre 2 personajes del gobierno de estos que decían que no tenía ninguna relación con él, que la trama, Dios mío, yo qué sé qué. Uno de ellos es Ángel Víctor Torres, hoy ministro, antes jefe del gobierno de las Islas Canarias. En las WhatsApps que hemos conocido hoy, se demuestra que él, en el fondo, tenía miedo de comprar mascarillas, algo debía intuir de que las mascarillas eran un poco fake, que no cumplían los estándares de calidad, por decirlo con la elegancia debida. Así es que los WhatsApps de Torres a la trama, en concreto a Koldo García, reflejan ese miedo a que se iba a descubrir en algún momento que había comprado mascarillas fake. Si esto es así y él era presidente de Canarias, de eso no hay duda, a ver por qué se compraron. ¿Para favorecer a quién? Esa es la pregunta. Así es que, primero, se demuestra que Ángel Víctor Torres se coordinaba con Koldo García mandándose WhatsApps. El presidente de Canarias no tiene que estar sobre la compra de mascarillas fakes o buenas, me da igual. ¿Por qué whatsappeaba con Koldo García Izaguirre? ¿No? Es un poco raro. Bueno, no es nada raro, viene a demostrar lo que ya sabemos, que tenía contacto con la trama y bastante intenso, y que además la trama da la sensación de que le obligaba a hacer cosas que a él tampoco le apetecía mucho hacer. En lugar de reconocerlo, admitirlo y apechar, lo que dice es, no los conozco yo, yo, en los pisos de señoritas, que lo demuestren, no, que va. Bueno, la segunda de las paletadas de Aldama, que debe estar pasando los días más divertidos de su vida. Paletada de mensajes entre Aldama y Ábalos. Bueno, Ábalos dice que no, que él, si acaso, que no tenía relación con Aldama, que no, que nada, que dice usted, yo nada. Sí, hombre, sí que le conozco, pero nada, no una cosa. Fui una vez al Zamora Club de Fútbol con él, me regaló una camiseta, pero nada. Mensajes que acreditan, los publica El Mundo hoy, que, hombre, cuando uno sale del ministerio y le escribe, es importante que hablemos por el bien de todos, a Aldama, y le dice, estaré en mi casa, pues hombre, lo que está claro, pues no es precisamente que no tuvieran relación, porque claro, a mí si no me dicen dónde vive Ábalos, la casa de Ábalos no sé dónde está, y no la encuentro, y no acudo a la cita. Y si me propone que, ¿por qué es importante que hablemos? A ver, ¿de qué tenemos que hablar usted y yo, no? Pues no, todo lo contrario. Así es que bastan 2 paletadas de correos y WhatsApps de Aldama para que haya 2 que se hayan quedado temblando. Don Roberto. Me ha gustado es importante que hablemos por el bien de todos. Es una amenaza muy sutil. Ahí lo dejo, ¿no? Sí, de, oye, no vamos a hacernos daño, no va a ser que tire de la manta. Hombre, ahora Aldama evidentemente habrá pactado hablar a cambio de una reducción de una posible pena. Entonces irá sacando cosas porque evidentemente no quiere comerse todo el marrón y comerse los años de Maco, o sea que, en fin. Es normal que Ángel Víctor Torres tenga miedo, porque cuando la lías, es decir, eso va en la condición humana, ya de pequeños cuando hacíamos alguna travesura en el colegio, pues a ver si nos van a pillar. Pues cuando eres un corrupto, eso, llevado al tema político, pues tienes la mosca tras la oreja de yo no quiero que esto salga a la luz. Pero claro, lo que pasa es que además de corruptos son muy torpes, porque tú no te mensajeas con alguien, como he dicho antes, sabiendo que esos mensajes son fácilmente recuperables. Entonces, aún así, hacer negocio con mascarillas, fake o no fake, da igual, aprovechando la gran tragedia española desde el último medio siglo, como pudo ser la pandemia, ¿no?, con tantos muertos, me parece de una inmoralidad. Claro, esta gente no tiene ética ni valores ninguno, pero es que hacer negocio con esto es exactamente un poco como hace la ideología de género, que hace negocio con la tragedia también. Pues esto es lo mismo. Cuando estaban muriendo españoles hasta 1000 al día, había días en que morían 1000, esta gente se estaba enriqueciendo ilícitamente. Es terrible. Sí. Afecta al orden moral, sí, señor. Don José.
Bueno, para venir aquí he salido un poco antes de una comisión en la que estaba la ministra de Ciencia y Tecnología y Universidades, Morán, y la verdad es que cuando te das cuenta de que toda esta gente no sabe manejar correctamente el WhatsApp, y que probablemente eso va a conducir a que varios de ellos pasen por el trullo largos periodos de tiempo, dices, pero claro, ya el problema no es solo que sea una panda de sinvergüenzas, cosa que ya sabemos, ¿no? Y además está divertido porque Aldama está modulando esto, sale Reyes Maroto diciendo, no, yo no lo conozco, y de repente le sacan 42, que era como un idilio eso ya, ¿eh? Sí, ya estaba a punto de pedirle salir, vamos. Claro, cuando llegamos a este punto, ya es una tragicomedia esto, o sea, es ver la decadencia moral absoluta del grupo de personas que están dirigiendo nuestro país y, por otro lado, ver el bajísimo nivel intelectual que tienen todos ellos, que no tienes ni siquiera gente que tenga pues un mínimo de cerebro para ver, oye, todas las pistas, que todos los mensajes que hemos intercambiado están en este programa, ¿no? Pues vamos a intentar, en esta app, vamos a intentar enterarnos de cómo funciona esto para ver qué tenemos que decir y qué no. Porque evidentemente si hubieran consultado con casi cualquier chico de prensa, les habría dicho, oye, no digáis esto, no digáis aquello, no digáis lo de más allá. Porque es que era obvio que iban a tener problemas y iban a tener muchos más problemas. Bueno, vivían en la certeza de que pagaban a un oficial de la Guardia Civil para darles teléfonos supuestamente encriptados. Sí, pero si no eres completamente tonto, sabes que si rompen si eso no está encriptado o si con que uno está de los que manda los correos te traicione y ya está. Por eso digo que es absurdo. O sea, aparte de la falta de moral, de la falta de cochura ética de toda esta gente, se ve la falta de conocimientos mínimos que tendría prácticamente cualquier chaval de cualquier facultad, para que no le pillen con esto, y te produce una cierta amargura, porque dices, ¿en qué manos estamos? También hace mucho el creerse que uno está por encima de, que estos todos pensaban que como yo voy, como yo vengo, como he llevado a Sánchez por los caminos de España en sus campañas y he custodiado sus avales en las primarias del PSOE, los he defendido con mi vida, pues ya estoy por encima, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Es que cuando te crees impune es cuando te relajas y cuando realmente caes. Sí es verdad que pues, Koldo y Ábalos no son los lápices más afilados del estuche, está claro, pero yo creo que la casta política que nos gobierna en general, es que escuché a Yolanda Díaz ayer referirse a Cataluña como país en reiteradas ocasiones y te das cuenta del nivel. Dices tú, esta señora, o sea, intelectualmente tiene muchas lagunas, pero es que además no tiene ningún reparo en mostrarlo. Porque tú cuando estás en un puesto así y de algún tema no sabes, o intentas mantener un perfil bajo. Ella no. Ella lo dice tranquilamente. Ella habla sin decir nada porque tiene una serie de vocabulario que a veces es encriptado también. Y es tremendo porque sí, son unos sinvergüenzas, son muy cutres, no saben manejar el WhatsApp, no saben manejar el castellano, no saben manejar casi nada, simplemente saben choricear. Bueno, vamos con Junts, que creo que era lo que quería usted, ¿no? Con esta introducción, sí. Creo que era lo que quería usted. Dice los de Junts que, hombre, estamos llegando al punto final, este mes es clave porque estamos llegando a ese punto en el que a partir de ahí tiene que ser él el que decida, Sánchez, el que decida. Y ya hablan abiertamente de un adelanto electoral. Esto ya es un mal presagio. Y bueno, el mes es corto, es febrero, o sea que pronto saldremos de duda. Ellos siguen en que quieren las competencias y etcétera, de migración en su totalidad. Eso es bastante imposible que se lo den, aunque luego les cuento la manera que están diseñando para sortear el precepto constitucional, que dice que esas son competencias exclusivas del Estado. Febrero se convierte en un mes clave para Sánchez y a sus derrotas parlamentarias que disimulan con su acuerdo con Junts se suma ahora la nueva amenaza del independentismo. Elecciones si no recupera su confianza.
Al PSOE le cuesta mucho cumplir. De este modo no podemos seguir. Si llegamos a decirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedirle que convoque elecciones. Las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, llegan después de haber admitido a trámite en la mesa del Congreso su propuesta para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. A cambio, Junts había accedido a ceder al socialista sus 7 votos en el Congreso para sacar adelante el troceado decreto ómnibus. Pero sobre la mesa también está el pacto por la inmigración al que apelan los de Puigdemont. En Moncloa insisten en ser discretos. No comencemos, dialogamos. Hay que ser discretos. Cuando hay una negociación, la discreción es la base de la misma. Pero lo cierto es que el Gobierno ya estaría ultimando un proyecto de ley para ceder a los Mossos todas las competencias en materia migratoria, mismas que, según recoge nuestra Carta Magna, recaen sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. En 2024 incluso Salvador Illa anunció que los Mossos de Escuadra asumirían las competencias en puertos y aeropuertos del Estado. Y eso después de que el Ministerio de Interior que dirige Marlaska hubiese negado que existiera pacto alguno para ceder todo tipo de competencias a los cuerpos de seguridad de Cataluña. Que es una chapuza descomunal intentar un proyecto que amplíe a los Mossos las competencias, pero esto no se corta en un pelo. Tantas veces hemos dicho no se atreverán y se han atrevido siempre. Don José. Sí, bueno, sobre todo cuando plantas en el Constitucional a los camareros jubilados de Moncloa, pues es más fácil. O sea, va a ser constitucional absolutamente cualquier cosa que ellos digan. Pero el problema yo lo veo no solo en eso, sino en que antes nos escandalizábamos. Antes había una sociedad española que se movilizaba, aunque no sirviera para pararlo siquiera, pero esa indignación me hablaba de una sociedad vital. El pasotismo que hay ahora mismo con el derrotismo, la falta de ganas de enfrentarse a esto que veo yo en estos momentos en la calle en España, es lo que me preocupa realmente. Esta gente pasará. Algún día nos libraremos de ellos y habrá que rehacer las instituciones, sobre todo esperando que el Partido Popular no coja el cortijo y diga que bien se está aquí, porque ese es otro peligro que tenemos, que este camino que ya han dado el PSOE, el que entre, si lo puede hacer, si lo puede dejar tal cual, se sirva de él, cosa que ya ha sucedido en España anteriormente. Pero lo que me resulta más preocupante es la falta de reacción en estos momentos de la sociedad española. Es inenarrable que se esté hablando de este tipo de cosas y que no haya reacción, pero es no ya que no haya reacción siquiera en la gente del Partido Popular, que no haya reacción incluso en grupos de izquierdas, que es que tradicionalmente la izquierda, esto de que el control de la inmigración lo llevaran policías autonómicas, les parecía una salvajada absoluta, les parecía una aberración, y no están levantando, no están abriendo el pico. Entonces, me preocupa ese grado de desmotivación, ese grado de desmovilización que hay en estos momentos en la sociedad española. Roberto. Cuando se dice que por 7 votos Sánchez se ha vendido al golpismo, es que es exactamente así. O sea, no es una manera de hablar, no es una forma de exagerar, no. Por 7 votos ha vendido pues incluso la integridad nacional a unos golpistas. Y cuando dicen, no, hay que hacerlo con discreción, bueno, pues no te ponen tanta discreción cuanto Santos Cerdán fue a Suiza a negociar con Puigdemont. Ahí mandaron a Yolanda Díaz, también estuvo reunido. O sea, muy discretos no son. Y luego... ¿Y a Zapatero? Claro. El darle las competencias a los Mossos, por ejemplo, lleva a una serie, a veces, de desajustes que cuestan vidas. Porque, por ejemplo, en los atentados de las Ramblas de 2017 y de Cambrils, la Guardia Civil tenía información que si se hubieran coordinado, si hubieran sido capaces de trabajar juntos, a lo mejor hubieran evitado ese atentado, ¿no? Por ejemplo, la información que tenían sobre el imán de Ripoll, por ejemplo. Entonces, los Mossos muchas veces han demostrado su incompetencia, otras veces pues funcionan, pero muchas veces son la policía política del régimen de la Generalidad, y es así. Entonces, bueno, también comentamos que la izquierda no debería estar de parte del nacionalismo.
Es cierto, porque el nacionalismo siempre ha sido retrógrado, el nacionalismo siempre ha sido reaccionario, la izquierda se supone que es internacionalista, da igual, porque es más fuerte para ellos la hispanofobia. Como odian lo que representa España, la unidad de España y todo lo que hemos construido, incluso la idea nacional, pues son capaces de ponerse del lado de Junts, no digo ya nada de la CUP y Esquerra Republicana, antes de admitir que, bueno, que el nacionalismo no tiene nada que ver con ser progre. Bueno, sobre todo los que no somos andaluces, los que no tenemos la suerte de ser andaluces, nos hemos olvidado de la FAFE. La FAFE pues es una especie de asociación de estas que se encargaba del reparto de los fondos ocupacionales para formar a los desempleados. Bueno, una cueva de corrupción, pues como la de los ERE, parecida. Ahora resulta que en el juzgado han abierto la espita y han imputado a 21 altos cargos socialistas andaluces porque hay contratos ilegales, hay aprovechamiento para el enchufismo entre familiares de altos cargos socialistas andaluces y como siempre, esto si no, no sería un caso de corrupción andaluz del PSOE, hay gastos pues en prostíbulos con dinero público que para alguien de izquierda debiera ser sagrado, algo que se va a destinar a formar a los desempleados de tu tierra. Nuevo impulso en el caso de la FAFE, uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía. El juez ha imputado a 21 exaltos cargos socialistas por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos que superan los 9 millones de euros. El foco está puesto en la contratación de 84 personas muy cercanas a dirigentes socialistas. Enchufes en los que el magistrado afirma que hay serios indicios de contratación irregular. En la causa judicial, además de los enchufes, se analiza el amaño de los contratos entre la FAFE y sus empresas proveedoras, a las que pagaba con subvenciones de la Junta. Pero lo descubierto por la UCO va mucho más allá. Correos comprometedores, contratos falsificados, facturas troceadas para no levantar sospechas y millones de euros defraudados. Este era el modus operandi de la FAFE. La fundación se creó por el gobierno andaluz en la etapa del socialista Manuel Chávez a costa del dinero público que procedía de Europa. Supuestamente estaba destinada a formar a los parados de Andalucía. Pero la realidad fue otra muy distinta. La fundación cobijó todo tipo de corrupciones. Contratos irregulares, enchufes a familiares de dirigentes socialistas, fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público, caso ya juzgado, y un sinfín de irregularidades que están siendo investigadas en los juzgados. Casualmente, la FAFE desarrolló gran parte de su actividad en paralelo a la de los ERE de Andalucía. La histórica trama de corrupción socialista que llegó a defraudar más de 600 millones de euros. Entre marzo y abril veremos desfilar por los juzgados a los 21 imputados en esta causa de corrupción. Destaca Fernando Villén, exdirector de la FAFE, condenado a 6 años de cárcel por usar más de 30.000 euros de dinero público para pagar en prostíbulos. Don José Ramírez. Bueno, por desgracia, esto es un goteo que no va a parar, pero lo que me resulta más escandaloso es hasta qué punto el Partido Popular no ha entrado con la motosierra, que es algo que tenía que haber hecho en todas estas instituciones, y no ha puesto freno a esas contrataciones. Es que muchísima gente que fue contratada de esa forma irregular sigue contratada en estos momentos. Y es algo que procede de una decisión política que tomó el Partido Popular para quedarse con el cortijo ellos, para que no se sintieran amenazados los socialistas y les siguieran votando a ellos. Y esto para mí es absolutamente escandaloso, porque es lo que hace que no haya ninguna posibilidad de sanear el sistema, en este sistema bipartidista en el que hoy por ti, mañana por mí, os guardamos a los primos, a los sobrinos, a los hermanos, aquí contratados, aunque no hagan nada. Y mientras, sin embargo, tenemos carencias muy graves de falta de médicos, de falta de enfermeros, de falta de un montón de cosas en nuestros sistemas de atención social, a los que no se puede contratar porque ese dinero se ha ido en este tipo de cosas. Entonces, para mí, el caso de la FAFE es el paradigma de la corrupción socialista y el paradigma del continuismo pepero.
Roberto. Desconozco cómo están actualmente las tarifas, pero 30.000 euros en prostíbulos me parecen muchos euros. Yo no sé si es que invitaba a medio partido o se montaban fiestas todos los días, no lo sé. Pero bueno, la FAFE, o sea, amaño de expedientes, contrataciones irregulares. Tenían a medio centenar de trabajadores enchufados, además que fueron alcaldes y concejales socialistas, y también a familiares, que eran familiares dirigentes del PSOE andaluz. O sea, lo mejor que te podía pasar ante una época era tener un familiar del PSOE. Eso era como, vamos, como si te tocara la lotería. Era un chollo. Pero es que la FAFE se creó para formar a los parados. Volvemos a lo mismo. Es una corrupción, pero que es mucho más inmoral porque está robando dinero de una supuesta formación de los parados. Por eso, que haya habido este latrocinio tan descarado durante 4 décadas y luego, para que veamos lo manipulables que son las masas, cuando por fin el PSOE fue desalojado, con el tripartito andaluz de aquella, se organizaron, lo recuerdo bien, autobuses y fletaron para rodear el Palacio de San Telmo para protestar por el nuevo gobierno que entraba. No para protestar por el que salía y lo que habían liado, no, por el nuevo gobierno que entraba. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de movilización del PSOE y el clientelismo que tiene el PSOE sigue siendo muy grande. Por eso, cuando llaman a las bases, aprietan las filas, el PSOE todavía tiene, digamos, la fuerza y el músculo para montarte un tinglado, rodearte del Congreso, y ahí cuando fueron desalojados de Andalucía, yo creo que se pudo ver. Bueno, estoy que trino por unas declaraciones del presidente Sánchez, que ya ha asignado el organismo que tiene que supervisar, ya saben lo que quiere decir supervisar en este gobierno. Lo primero, ver cómo se sanciona a quién y por qué. Las redes sociales, el caso es controlarlas. Hubo un tiempo en el que se llegó a utilizar en esto a un general de la Guardia Civil durante la pandemia, acuérdense de todo. Vamos a escuchar a Sánchez. ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones? Y por eso el Observatorio de Derechos Digitales que hoy lanzamos desde Red.es, con el respaldo de 48 empresas, instituciones, fundaciones y también universidades, con especial apoyo de la Fundación Hermes, nace con esa vocación. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla. Desgraciadamente hemos visto una élite de millonarios, de billonarios, que no pagan impuestos, para quienes no basta con tener más dinero que 150 países juntos. Quieren también el poder político, donde se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real. Bueno, lo mismo, lo de la casta tecnológica, ¿no, Roberto? A ver, hay que tener mucha jeta. Ellos siempre han intentado controlar las redes sociales. Cuando Twitter era, digamos, un pozo woke que estaba controlado desde California y lo llevaban estadounidenses así muy progres, pues estaban encantados. Luego hay una cosa que se llama notas de la comunidad, en que cualquier usuario, siempre que fuera verificado, podía desmentir una noticia. Y les han empezado a caer notas de la comunidad por todos los lados. A Julio Otero, a la cadena SER, al propio gobierno, hasta la Guardia Civil. O sea, han empezado a desmentir lo que ellos querían, digamos, que era su granero, su patio trasero digital, para esparcir bulos, que es lo que hace la izquierda, básicamente. Entonces, cuando jugamos en igualdad de condiciones, ya no les gusta tanto. Dice, uy, mira, me voy de Twitter, que esto es irrespirable. No, no es que sea irrespirable, es que te están poniendo delante de las narices las mentiras que están diciendo. Hace nada están juzgando a una tuitera que se llama Barbija Puta, perdón por la expresión, pero se llama así, por mensajes antisemitas. Y claro, y que no está muy contenta porque ha salido su nombre y apellidos, su identidad real, digamos, a la luz. Pero es que ellos es lo que han pedido siempre. Y siempre han perseguido a tuiteros o a activistas digitales en cuanto no eran de su cuerda, incluso tratando de cerrarle los perfiles. Han cerrado muchísimos perfiles. Y una última cosa. Cuando llegó Elon Musk, despidió a varios, no sé el número exacto, pero creo que fueron 1.500 trabajadores de X, y la red social ha seguido funcionando exactamente igual de bien. ¿Qué quiere decir? Que ha mejorado. Ha mejorado. Que sobraban muchos, que lo único que estaban haciendo ahí era activismo digital. Sí, bueno, es evidente. Pero es que, por cierto, lo de los chistes antisemitas y las historias antisemitas en Twitter, no sé si recordáis un señor de la Comunidad de Madrid, o del Ayuntamiento de Madrid, que era de Podemos, que se puso a hacer chistes de este tipo, y dices, y es que esa gente no era sancionada en ese momento por decir ese tipo de barbaridades en la red social. Ahora es un terreno de juego mucho más igualado,
es falso que les estén censurando. Nadie está censurando las ideas de izquierdas en Twitter en estos momentos. Lo que sucede es que ellos exigen poder censurar a los demás y eso es lo que no se les está permitiendo. De todas maneras, de una cosa estoy bastante convencido y es de que Sánchez puede ladrar mucho, pero que vaya a echarle un pulso a Estados Unidos es algo de lo que tengo bastantes dudas. Bueno, el que cedió el último pulso a Donald Trump, fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gustavo Petro, quiero que este comentario que vais a ver os va a marcar la catadura moral de lo que es el Foro de Puebla entero, y en este caso del presidente de Colombia también. Cree, bueno, eso es lo que vende porque seguramente saca provecho de ello, que la cocaína es mucho mejor que el whisky. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Bueno, él defiende esto del cártel de los soles, la cocaína y la invasión con cocaína de Estados Unidos, que después del fentanilo será, supongo, el próximo objetivo de Donald Trump. Sí, cada uno defiende lo suyo, es evidente. El concejal se llamaba Guillermo Zapata, que hizo chistes antisemitas de Ana Frank y tal. Ahora la izquierda es más nazi que nunca, bueno. A ver, el cártel de Puebla vive de esto, quiero decir, hay varios narcoestados, entre ellos Colombia, Venezuela, está el cártel de los soles, entonces este hombre dice eso, pero bueno, el whisky sigue siendo malo, porque al final todo alcohol tiene una capacidad nociva, pero compararlo con la cocaína, pues es de... Bueno, no hay debate siquiera, cualquier persona sabe que es una majadería lo que dice, pero que al final solo le faltó decir yo defiendo lo mío porque es de lo que vivo. Sí, bueno, los cárteles de la droga que han impulsado a los movimientos izquierdistas en toda Hispanoamérica. El Grupo de Puebla. Claro, ese Grupo de Puebla ha sido una tragedia para toda Hispanoamérica. Ha sido lo que ha llevado a los gobernantes más autoritarios, a los gobernantes más desastrosos de la historia de la región, y es algo que debe ser combatido, y yo espero que en los próximos meses y en los próximos años se les haga retroceder y se les haga desaparecer de todos estos países, que puedan ser liberados, porque esos narcos han dominado Bolivia, han dominado Colombia, han dominado Venezuela. Claro, es una tragedia para toda México, está en sus manos. Entonces, el hecho de que por fin se les vaya a frenar, se les vaya a poner coto, sería una gran noticia para los propios países hispanoamericanos y desde luego para todas las personas que han sufrido las exportaciones de la materia de esta gente. Y para mí el hecho de que se vean estos comentarios no es una cosa aislada, es el hecho de que Marlaska haya desmantelado a la Guardia Civil en el sur de España y veamos narcolanchas llegando a la Cartuja de Sevilla. No es un hecho aislado de este comentario, es un todo. Sí, sí. Hay una red conectada que todo lleva a lo mismo. Quiero decir que si tiramos del hilo, están todo conectado. Marruecos, sí, la droga y quien se aprovecha de ella y quien la sufre, que estamos del otro lado y que no nos defendemos, ni siquiera tenemos leyes coherentes para atacar el fenómeno como nos pasa a los españoles. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos caballeros su presencia y sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés. A ustedes sí tengo premio para ustedes. Si esperan, tienen la paciencia. Después de la publicidad, arrancamos aquí el día en 30 minutos. En 30 minutos. Hoy el hermano del presidente del gobierno, David Azagra o David Sánchez, como prefieran, ha remitido una carta a la Diputación de Badajoz en la que renuncia a su contrato de alta dirección, a artes escénicas, todo eso. En mitad de su investigación judicial continúa imputado, eso no tiene nada que ver, pero eso sí, renuncia al cargo y eso se puede interpretar como que
pues hay un reconocimiento de culpa, aunque formalmente eso se relaciona con que no haya habido ninguna empresa que se haya presentado a su proyecto estrella, que era algo relacionado con la ópera en Badajoz. Así es que esta es la noticia del día. Es la noticia de última hora. El Gobierno venía tratando esta investigación equiparándola al mismo nivel de Begoña Gómez. Mismo argumentario. Se trata de una investigación prospectiva basada en recortes de periódicos que partían de organizaciones de ultraderecha. Justo después de que declarara el hermano de Sánchez el pasado 9 de enero, estas eran las declaraciones que hacía el ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegurando que no había caso. Mi plena confianza en la justicia española. Estoy absolutamente convencido que la verdad va a prevalecer. En el caso de David Sánchez, todos los testimonios, todas las declaraciones, todos los informes que se han conocido y que se han incorporado a la causa, todos vienen a concluir que no hay nada y, por tanto, pues dejemos que la justicia haga su trabajo y que la instrucción efectivamente sirva para poner de manifiesto que donde no hay nada, no hay nada. Y novedades también en otra de las causas que está generando un verdadero dolor de muelas en Moncloa, la supuesta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado. Hoy ha declarado la mano derecha de Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, persona que presuntamente reclamó el expediente tributario completo de González Amador a una subordinada. Él niega las filtraciones, como hizo hace unos días Pilar Rodríguez, la fiscal superior de Madrid, y asegura que hasta 500 personas tuvieron acceso a este correo, con lo cual cualquiera podría ser el autor de la filtración. Por cierto, que la Fiscalía hoy por tercera vez se ha negado a preguntar a esta persona, a Diego Villafañe, asegurando que se trata de un juicio nulo. Hoy también hemos conocido al detalle algunas de las declaraciones ante su abogado de Álvaro García Ortiz. Recordarán que no respondió ante el juez. Él asegura que no reveló ningún correo y dice que el borrado de mensajes de su teléfono móvil no tiene nada que ver con la investigación que está siguiendo el Supremo. Entró como si nada y por la puerta principal del Tribunal Supremo. No respondió a ninguna de las preguntas formuladas por el juez Hurtado, pero sí a las de su defensa. Y una semana después, conocemos qué fue exactamente lo que declaró el fiscal general del Estado. Para justificar no dar respuesta a las preguntas del juez, dijo que no lo hacía porque actuaba, cita textual, con predeterminación que le impedía descubrir la verdad en el caso. Negó que intentará perjudicar al empresario González Amador por ser la pareja de Díaz Ayuso. También que hubiese puesto obstáculos entre las negociaciones con el investigado y la Fiscalía. Lo más destacable es que justificó el borrado de datos de su teléfono móvil, primero porque él lo borra absolutamente todo, eso en respuesta a su defensa, y segundo porque contenía datos ultrasensibles que podrían afectar a la seguridad de todo el país. Álvaro García Ortiz llegó a reconocer incluso que se pudo haber cometido un error cuando tuvieron conocimiento, dice, el 7 de marzo de la causa contra la pareja de Ayuso. No se autoinculpa, habla de la Fiscalía, cuando con la emisión de la nota de prensa asumió la responsabilidad última. Este miércoles declaraba en el Supremo una de sus personas de confianza, el teniente fiscal Diego Villafañe. Ante el juez Hurtado habría asegurado que existe una cierta enemistad entre el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Villafañe ha negado que filtrara el expediente con los datos privados de la pareja de Ayuso. Es más, insiste en que hasta 500 personas podían tener acceso a él. Dice que no tuvo acceso tampoco a los correos y, al igual que su compañera Pilar Rodríguez, ha declarado que le dio el expediente a su superior Álvaro García Ortiz porque están en todo caso obligados a obedecer por su rango. Segunda espantada del fiscal Diego Villafañe sobre su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La primera fue buscarse un defensor entre los penalistas de lujo de este país, por cierto, el de los Pujol, y rechazar, por tanto, a la abogacía del Estado que defiende incluso a su jefe. Fue una decisión que levantó muchas sospechas. Hoy, en su declaración ante el Supremo, Villafañe ha defendido a la Fiscalía hasta cierto punto, pero ha introducido un argumento que vuelve a darnos una pista y vuelve a ser muy peligrosa. Dice que lo que hizo o lo que no hizo fue siguiendo instrucciones de la superioridad. Es lo que pasa cuando acercas a un alto funcionario al precipicio, que lo primero pues va a ser no caer por él.
Hoy hemos conocido también la declaración exacta de Álvaro García Ortiz en el Supremo la pasada semana y de ella destaca su alegato contra el instructor del Supremo. Su argumento literal es que el instructor tiene una certeza que no lleva a buscar el conocimiento de la verdad. El fiscal Alvarito García Ortiz recuerda los alegatos que mantenían ante los jueces españoles cuando les llegaba la hora los terroristas etarras, que mantenían que los jueces tenían una visión que no encajaba con la de la liberación del pueblo vasco. Lo relevante es que Alvarito es jurista y sus certezas tendrían que coincidir exactamente con las del instructor de la causa del Supremo, la ley. No hay más certeza que esa. Y además a mí la verdad es que me parece un absoluto descaro que un fiscal general del Estado mantenga que se vulneran sus derechos constitucionales y acuse a un juez por lawfare. Por cierto, que el fiscal general reconocía en esa misma declaración que se había cometido un error con el Pareja de Ayuso. Y Junts redobla su órdago a Pedro Sánchez. Una vez conseguida la cuestión de confianza, pasa a la siguiente pantalla y habla de reclamarle elecciones anticipadas si no cumple con todos sus compromisos. El principal sería, ya lo saben, el traspaso de las competencias en inmigración de manera íntegra. El Gobierno de momento no da pistas sobre los avances, aunque algunas fuentes de Moncloa apuntan a que estarían ultimando un proyecto de ley para incorporar a los Mossos al control de las fronteras. Febrero se convierte en un mes clave para Sánchez y a sus derrotas parlamentarias que disimulan con su acuerdo con Junts se suma ahora la nueva amenaza del independentismo: elecciones si no recupera su confianza. Al PSOE le cuesta mucho cumplir. De este modo no podemos seguir. Si llegamos a decirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedirle que convoque elecciones. Las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, llegan después de haber admitido a trámite en la mesa del Congreso su propuesta para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. A cambio, Junts había accedido a ceder al socialista sus 7 votos en el Congreso para sacar adelante el troceado decreto ómnibus. Pero sobre la mesa también está el pacto por la inmigración al que apelan los de Puigdemont. En Moncloa insisten en ser discretos. No comencemos, dialogamos. Hay que ser discretos. Cuando hay una negociación, la discreción es la base de la misma. Pero lo cierto es que el Gobierno ya estaría ultimando un proyecto de ley para ceder a los Mossos todas las competencias en materia migratoria, mismas que, según recoge nuestra Carta Magna, recaen sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. En 2024 incluso Salvador Illa anunció que los Mossos de Escuadra asumirían las competencias en puertos y aeropuertos del Estado. Y eso después de que el Ministerio de Interior que dirige Marlaska hubiese negado que existiera pacto alguno para ceder todo tipo de competencias a los cuerpos de seguridad de Cataluña. El Gobierno ha decidido cambiar una ley al publicarla en el BOE y ha dado un paso más ante aquello que advertía Sánchez de que era capaz de gobernar al margen de lo que digan las Cortes. Se introdujo una modificación que afectaba la subida salarial de un grupo de jueces en el BOE, como si fuera la corrección de un error, cuando en realidad, en todo caso, era una omisión, un olvido bastante importantes. Algunos letrados de las cámaras advierten de que si se extendiera esta práctica se podría introducir en el futuro en otras normas todo aquello que quisiera el Gobierno, y eso, advierten, es un peligro para todos. Y continúan las críticas a José Manuel Álvarez por su gestión al frente del cuerpo diplomático. Hoy se ha filtrado una carta que el ex ya embajador de España en Bélgica le habría enviado al propio Álvarez a propósito de su expulsión o de su cese como embajador en Bélgica después de haberse quedado dormido en un acto aquí en Madrid que duró cerca de 1 hora. Él califica de mezquino este cese y asegura que en ese momento sufría gripe y había tomado antihistamínicos. Asegura además que con su cese Álvarez habría sembrado la inseguridad y el miedo entre sus compañeros. El de Alberto Antón no es el único cese polémico dentro del cuerpo diplomático. Le acompañarían además el embajador de España en Croacia, recientemente cesado, o el embajador en Corea, que habría sido destituido de su puesto después de reunirse en el país asiático con la presidenta de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Vuelve a la mesa de redacción el antiguo caso de la FAFE en Andalucía. El juzgado ahora ha imputado a 21 exaltos cargos socialistas andaluces
por su implicación en contrataciones irregulares, troceadas, enchufismo en favor de familiares de dirigentes socialistas y también fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público que estaba destinado a algo que debiera ser sacrosanto en el panorama de la izquierda política, la formación de los parados de Andalucía. Nuevo impulso en el caso de la FAFE, uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía. El juez ha imputado a 21 exaltos cargos socialistas por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos que superan los 9 millones de euros. El foco está puesto en la contratación de 84 personas muy cercanas a dirigentes socialistas. Enchufes en los que el magistrado afirma que hay serios indicios de contratación irregular. En la causa judicial, además de los enchufes, se analiza el amaño de los contratos entre la FAFE y sus empresas proveedoras, a las que pagaba con subvenciones de la Junta. Pero lo descubierto por la UCO va mucho más allá. Correos comprometedores, contratos falsificados, facturas troceadas para no levantar sospechas y millones de euros defraudados. Este era el modus operandi de la FAFE. La fundación se creó por el gobierno andaluz en la etapa del socialista Manuel Chávez a costa del dinero público que procedía de Europa. Supuestamente estaba destinada a formar a los parados de Andalucía. Pero la realidad fue otra muy distinta. La fundación cobijó todo tipo de corrupciones. Contratos irregulares, enchufes a familiares de dirigentes socialistas, fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público, caso ya juzgado, y un sinfín de irregularidades que están siendo investigadas en los juzgados. Casualmente, la FAFE desarrolló gran parte de su actividad en paralelo a la de los ERE de Andalucía. La histórica trama de corrupción socialista que llegó a defraudar más de 600 millones de euros. Entre marzo y abril veremos desfilar por los juzgados a los 21 imputados en esta causa de corrupción. Destaca Fernando Villén, exdirector de la FAFE, condenado a 6 años de cárcel por usar más de 30.000 euros de dinero público para pagar en prostíbulos. Y Ángel Víctor Torres es uno de los ministros que en estos momentos está en la picota después de que Víctor de Aldama le acusase de cobrar mordidas y de disfrutar de la compañía de señoritas en varios pisos pagados por la trama. Ángel Víctor Torres, de hecho, tendrá que responder de estas acusaciones cuando sean presentadas pruebas por parte de Víctor de Aldama. El Partido Popular precisamente ha pedido su dimisión. Y lo que sí queda claro es que el gobierno canario, con el hoy ministro enfrente, solicitó y participó con varias empresas de la trama de varias compras de mascarillas. Y además Ángel Víctor Torres, según lo demostrarían mensajes de WhatsApp que hoy publica El Confidencial, habría intentado tapar que parte de este lote era defectuoso. Según publica hoy El Digital, el entonces presidente de Canarias se implicó de forma personal, así lo demostrarían esos mensajes, en la gestión del pago de las mascarillas a la trama corrupta. Otra investigación contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos y que no tiene nada que ver con la de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, que ya conocemos con anterioridad. La Guardia Civil ha desarticulado esta nueva trama en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en la que hay 22 investigados nuevos y en la que presuntamente se habrían defraudado 184 millones de euros, según informan fuentes jurídicas. Las principales empresas investigadas son Omega Fuels y R5 Colmenar PowerPoint, que suena como a chusco. En total son 34 las empresas implicadas en esta nueva trama. Y giro en los acontecimientos de todo lo sucedido en torno a Valencia en los días de las inundaciones de la Dana. El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar habría revelado que durante 2 horas no se informó a la Generalitat sobre la crecida del barranco del Pollo. Ya saben ustedes que esta crecida provocó las mayores inundaciones y anegó por completo localidades como Torrent o como Paiporta. Él ha justificado que esta confederación, que depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica, no es un organismo de emergencias. Desde las 16:13 hasta las 18:43 que no se recibió información. De pronto, en ese momento en el que sí que se multiplica prácticamente el caudal, ¿qué ocurrió ahí? La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias.
Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitiste. Pero te explico, claro que se transmitió. Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pueblo. En el panorama internacional, Donald Trump ha anunciado tras su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que Estados Unidos piensa tomar el control de la franja de Gaza a largo plazo y que piensa reconstruirla, convirtiéndola, dijo en tono jocoso el presidente americano, en la nueva Riviera de Oriente Medio. El plan de Trump cuenta con la oposición, entre otros, del gobierno español. Y Estados Unidos da un paso más allá en su guerra comercial con China. Desde el día de hoy prohíbe la entrada de paquetes que sean de empresas, sobre todo afecta a empresas textiles, como es el caso de Temu o de Shein. Donald Trump prohíbe los envíos de Shein y Temu a Estados Unidos. El presidente estadounidense continúa adaptando medidas contra China y suspende temporalmente cualquier paquete internacional procedente de China o Hong Kong. Ahora los estadounidenses tendrán que despedirse de comprar ropa barata y otros artículos en Shein o Temu, dos de las mayores multinacionales del comercio chino. Se trata de un duro golpe para el país asiático. Precisamente Shein facturó en Estados Unidos 26.500 millones de dólares en 2023, superando incluso a empresas como Inditex. La clave está en la excepción de compras de minimis. Esta norma, a la que ha puesto fin Donald Trump, permitía a cualquier persona enviar paquetes con valor inferior a $800 sin pagar aranceles ni pasar por inspecciones. Precisamente, Shein y Temu utilizan este tipo de envíos para construir su modelo de negocio. Se libran de pagar los costes aduaneros y eso les permite reducir el precio de sus productos. Como era de esperar, las importaciones de productos baratos desde China se han disparado en los últimos años, algo que no ha sentado nada bien a las empresas estadounidenses, por lo que Trump está decidido a acabar con ello. Ahora todos los productos que lleguen desde China tendrán que pasar por la aduana, pagar aranceles y costes de importación. A la espera de una posible negociación entre Trump y Xi Jinping, China contraataca con aranceles propios, mientras que Temu y Shein se enfrentan a una amenaza existencial. Todo esto ha llevado a Bruselas a iniciar una investigación a Shein por posibles prácticas desleales. Una investigación similar a la ya abierta a su rival Temu. El Ejecutivo Comunitario quiere poner fin a la exención de pago de aranceles por un valor inferior a 150 euros. Banderas a media asta en Bruselas por el atentado que tuvo lugar ayer en Suecia, que costó 11 vidas, en una escuela de mayores en una ciudad llamada Örebro. La policía descarta que hubiera motivaciones políticas, ideológicas o de este tipo tan habitual, y el agresor, que se suicidó, pues está siendo considerado por los policías suecos como un lobo solitario. El atentado de esta ciudad, Örebro, es el crimen masivo más grave que ha tenido lugar nunca en el país escandinavo. Bueno, Marina, no me extraña nada que la piedra de Cibeles tenga una capa blanca. Así es, el amuleto del Real Madrid, la famosa fuente de Cibeles, se va a quedar vacía por un periodo indeterminado de tiempo. El motivo es que los técnicos municipales, como decía Xavier, han percibido una cierta capa blanca que está ensuciando esta icónica fuente y que tienen que ver ahora de dónde proviene. Todavía no hay fecha de reapertura de este icónico monumento. La idea es que los estudios que se van a llevar a cabo permitan ver cuáles son estas alteraciones y ensayar técnicas de limpieza y de protección para el futuro. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos a la misma hora, les esperamos.